7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Leonidas Issa, que ya está con nosotros vía telemática. Leonidas, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinela, y tantas cosas por las que conversar que no sería ni por dónde empezar. Pero ¿qué le parece si nos da su comentario respecto a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, donde ayer, en medio de amenazas de bombas y alarmas de supuestos incendios, finalmente se conformó esta comisión, o comenzó a trabajar esta comisión, que durante los próximos 30 días evaluará la gestión de la presidenta Guadalupe Llori, integrante de Pachacuti, como titular de la función legislativa? La presidenta, de su lado, ha rechazado la integración de esta comisión, la ha calificado como ilegal y ha asegurado nuevamente que no va a renunciar, que no va a dar un paso al costado, porque dice que ni siquiera para bailar ella da un paso al costado. Esto evidencia aún más la crisis en la que se encuentra Pachacuti. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, estimada Licenia, estimado Alex, gracias por la invitación. ¿Cómo está, Leonidas? Sí, en efecto, hay muchas cosas que se están pasando en el país, pero también en nuestro movimiento. Ayer se detuvo el Consejo Político de Pachacuti, concluir con las resoluciones. Sin embargo, este tema, bueno, en la anterior no tuve la oportunidad de estar presente. Ayer habíamos discutido los temas centrales con los cuales debemos superar. De pronto había un desconocimiento de alguna normativa. Por ejemplo, nosotros, cuando se habla que quieren tomar Pachacuti o porque estamos de pronto poniendo criterios en la asamblea o dentro del mismo movimiento Pachacuti, es apegados bajo normativa que gracias a la lucha está garantizada en la Constitución y ahora en la reforma que se hizo en el Código de la Democracia, que es la democracia comunitaria. Entonces, en ese sentido, nosotros, sin entrar a mayores enfrentamientos, vamos a seguir sosteniendo que se corrija en este caso y se vuelva a reconducir el movimiento Pachacuti. Lo que pasa en la asamblea me parece importante analizar. Primero, se aducía, ¿no es cierto?, una ilegalidad, porque se dio en este caso medidas cautelares, pero sin embargo la misma instancia donde reconoció absolutamente han sido claros que se ha dado una cobertura jurídica, pero en este momento con el actuar de la asamblea tiene garantía, tiene legalidad, digamos, ¿no? En esa parte está esta comisión. En efecto, yo creo que de manera necesaria, no solo para el movimiento Pachacuti, sino para todo el país, es necesario esa evaluación. Esperamos que la comisión conformada, realmente puedan objetivamente avanzar en el trabajo que corresponde. Qué gusto saludarle, Leonidas, ¿cómo está? Muy buenos días. A ver, ahí la comisión tendrá en sus manos, como usted bien señala, el evaluar la conducción de la señora Llori de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Pero a criterio suyo, porque esa evaluación y al final el informe puede sugerir algún tipo de sanción, pueden también, digamos, plantear el tema de la destitución de la presidenta, de su condición de presidenta, más no de su condición de legisladora. Pero ¿cuál es su criterio, su opinión muy particular con respecto de lo que ha sido la presidencia de la señora Llori al frente de la Asamblea Nacional? Bueno, está claro, creo que ha habido un proceso muy negativo. En efecto, antes de que esto sucediera, yo al menos había solicitado a la compañera Guadalupe que se pueda generar condiciones de gobernabilidad en la Asamblea, más no dejar tutelar, en este caso, por el Ejecutivo. Esto yo había solicitado y de pronto aquí algunos compañeros pasan diciendo el correísmo, anticorreísmo. No podemos seguir gobernando desde el recuerdo. Hay una realidad del país, hay un proceso de privatización y seguimos diciendo que el problema o la culpa es de Correa. No me parece realmente objetivo aquello. Y cuando ponemos especulaciones, no, van a tomar la Asamblea Nacional porque dicen que van a tomar el Consejo de Participación Ciudadana, van a tomar la Contraloría, pura especulación realmente. Debemos hacer la política en la realidad, no desde el recuerdo. Eso he pedido también, visto al compañero Salvador que está saliendo a atacar en lugar de realmente hacer una evaluación objetiva. Entonces hay un manejo, una direccionalidad de la Asamblea que realmente ha dejado con réditos negativos a la Asamblea Nacional y por ende también al movimiento Pachacuti, por la cual la posesión del movimiento indígena, en este caso la CONAIE, como nuestro brazo político, nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo con este proceso de evaluación.
Ahora, Leonidas, ¿qué debería pasar el interno de Pachacuti con la actuación de la señora Guadalupe Llori? O sea, ¿no debería ser revisada la actuación de ella al interior de su movimiento político, ya que ella está en la asamblea en representación de Pachacuti, por un lado? Un movimiento que la verdad no se le entiende cómo está funcionando, porque mire que hay la denuncia del propio presidente de la República sobre 4 o 5 asambleístas a los que les ha acusado de exigirles cargos, hasta dinero en efectivo, etcétera. Y resulta que separan del movimiento a los otros que les consideran como rebeldes, o sea, los que les denuncian de supuesta corrupción, no pasa nada, pero sí les sancionan a los otros, a los que dicen son rebeldes. O sea, ¿qué está pasando al interior de Pachacuti? ¿No debería haber una autocrítica interna y resolver todos estos problemas que no le hacen nada bien a la organización política? En absoluto. Ahí hay un problema de conducción. Esto a veces no les gusta escuchar a los compañeros. En efecto, para cualquier decisión, aquí tenemos que diferenciar los problemas jurídicos y los problemas políticos que estamos dando. En muchas veces, un acto como lo ha denunciado el presidente de la República, piensan que van a resolver en 1 año, 2 años de investigación de la Fiscalía. Realmente no estamos entendiendo, ¿no? Es un problema político de ahora. Si es que ha habido una participación en diálogos con el gobierno y el gobierno sale a mencionar a los 5 nombres, por principio, por mandato, se debería haber solicitado a los 5 asambleístas para ver si es que hacen o no hacen caso al movimiento, de dónde vienen. Señores, mientras no esté ese comprobado, ustedes son inocentes, pero mientras sigan en funciones, lógicamente hay un desgaste del movimiento. Por lo tanto, exigir como principio, simplemente principalicen los alternos y defiendan con autonomía. Luego de ese proceso, si miramos que el presidente de la República ha mentido, ha chantajeado por todo lo que ha pasado, entonces hay un peso desde la organización, incluso para demandar al presidente de la República, en este caso por daño moral, por daño al movimiento. Pero no, aquí han tolerado tanto que simplemente dice que de pronto hay una información equivocada desde los asesores que está llegando al presidente. Si eso estamos tolerando, entonces no estamos conduciendo bien, por la cual no creo solo de la compañera Guadalupe, no creo solo de los 5 que están nombrados por el presidente, sino también actitudes individuales que algunos casi no hablan. Pero vamos a ver las votaciones. Nosotros tenemos registrado en 16 votaciones, 1 por 1, sobre las cuales la CONAIE, decididas en consejos ampliados, hemos pedido que puedan tener una postura acorde a la realidad, acorde a los sectores populares. Pero muchas veces, muchos de ellos simplemente no han actuado, por la cual debería haber un procedimiento que permita de manera inmediata corregir esos temas. Ahora, ¿cómo se presenta esta coyuntura actual? Por lo que le mencionaba Licenia y lo que usted nos acaba de decir, Leonidas, es evidente que hay una suerte como de fractura o de ruptura a la interna en Pachacuti, que yo no sé, y usted me va a explicar porque usted conoce muchísimo mejor, obviamente, la organización a la que representa y preside mucho más que yo, que lo veo desde afuera como un simple espectador, pero digamos, esto que está sucediendo en la bancada de Pachacuti, se traslada también a los territorios, a las comunidades, puede afectar a la unidad de la CONAIE, tomando en cuenta además que se viene una movilización que ustedes han anunciado, van a participar, que es la del próximo domingo 1 de mayo. Sí, en efecto, hay un malestar generalizado en nuestras bases. A veces, como las cosas van pasando inmediatamente, piensan que es un problema del presidente de la CONAIE o del coordinador nacional, o a veces identificamos que es un problema individual de algunos asambleístas, por la cual, al menos ayer nosotros hemos dicho, vamos a deponer todas las actitudes, pero lo que jamás vamos a deponer es procedimientos, principios, mandatos por los cuales nuestros asambleístas, nuestras autoridades en el territorio han sido elegidos, están obligados a cumplir aquello. Entonces, en ese sentido, al menos nosotros invitamos a nuestras bases. Está claro, en los territorios hay una unidad orgánica, indisoluble, entre el movimiento indígena, la CONAIE, las bases de la CONAIE y las estructuras del movimiento Pachacuti. ¿En dónde se está generando? En este caso, es en la conducción. En muchas veces queda única y exclusivamente bajo interpretación de los que están dirigiendo. Es decir, que el problema entonces lo genera Marlon Santi. O sea, yo le entiendo eso. Usted explíqueme si es que yo estoy errado, Leonidas.
no podría aducir individualmente. La conducción en el comité, hay muchas personalidades, algunos que sin ser dirigentes incluso están decidiendo allí. Por lo tanto, la conducción, ayer al menos desde la CONAIE hemos dicho, bajamos todas las tensiones, pero debe haber ese corregir en la conducción y efectivamente sobre los hechos concretos y reales, no sobre especulaciones. Y la gente que anda especulando, y lamento que pareciera que andan hasta borrachos en estas entrevistas, andan poniendo especulaciones y dañando en este caso a los entre compañeros. Ahora, ¿es posible que se dé a la interna de Pachacuti, cree usted, Leonidas, una depuración o el cambiar de este estilo de conducir al movimiento o las personas que lo conducen podría llevar a esa nueva unificación de Pachacuti? Nosotros tenemos mucha esperanza que en el mes de agosto, que está definido por el Consejo Político anterior, va a darse el Congreso del Movimiento Pachacuti. Tenemos mucha esperanza que aquí, construyendo una lista de consenso, que vengan con respaldos desde los territorios, orgánicamente, siendo adherentes, se vuelva a reconducir al movimiento Pachacuti. Tengo mucha esperanza, mucha fe, que en este caso el Congreso va a ser un momento donde unifiquemos los criterios, no en este caso sobre los criterios de los dirigentes, sino sobre el proyecto político. Porque aquí también es molestoso salir a decir, oye, son asambleístas de Leonidas y son asambleístas de quién. No, aquí no hay asambleístas, no hay dueños, no hay patrones, no existe el tiempo hacendatario, al menos en el movimiento Pachacuti. No es el partido político el líder, el presidente del partido político el que define la política nacional, no. El movimiento Pachacuti es amplio, democrático, pero a la vez también sostiene bajo principios. En ese sentido, en esa medida nosotros tenemos mucha esperanza. Si es que cambian de fecha o de pronto pretenden otra cosa, generará mayores reacciones negativas. Por lo tanto, nosotros al menos hemos dicho, vamos a construir una sola lista, consensuemos y volvamos a unificar en el proyecto político. Y lo que tenga que depurarse, hay que depurar. No hay que estar pensando dos veces. Si miramos gente que realmente se comprueba en actos de corrupción o que hayan estado cooptados por acuerdos en administración en el territorio, no podemos dar la vuelta. Simplemente se debe generar condiciones jurídicas, políticas para sancionar o si no, depurarla, y con eso yo creo que el movimiento Pachacuti seguiríamos teniendo esta referencia porque somos de los sectores populares, no beneficiamos a los otros partidos políticos. Cada partido político en este país tiene su forma de hacer política. Nosotros hacemos desde nuestros principios, desde la integralidad, pero sobre todo apegados a los sectores populares. ¿Cómo llega el Ecuador a la conmemoración de este 1 de mayo, Leonidas? Que ustedes también son parte, digamos, de esta convocatoria para este domingo, a puertas de que el gobierno del presidente Lasso cumpla un año en funciones, con muchas críticas. Esta semana hemos visto que incluso grandes medios de comunicación que sirvieron como plataforma mediática de campaña para la candidatura del entonces candidato Guillermo Lasso, hoy están empezando ya a hablar de las falencias que tiene el Estado en la administración, registro civil en emergencia, la salud en pésimas condiciones, la educación con las instalaciones de escuelas y colegios en muy mal estado, la inseguridad que da cuenta de que el Ecuador está llegando a cifras récord en cuestiones de muertes violentas, sicariatos, femicidios, asesinatos, robos, etcétera. ¿Cómo llega el Ecuador a este 1 de mayo? Yo creo que muy desgastado el gobierno nacional, institucionalmente no hay una referencia positiva. O sea, ahora uno dice, ¿quién tiene más fuerza institucional? ¿El narcotráfico, todo este sistema de violencia instalada o el propio Estado? El propio Estado no tiene capacidad. Entonces, hay un proceso de desgaste permanente. Acordarán, al inicio los que entraron en campaña dijeron, hay que descorraizar la institución. También dijeron que hay que bajar la obesidad del Estado. ¿Qué ha significado bajar la obesidad del Estado? Dejar sin presupuesto a la educación, dejar sin presupuesto a la salud. El efecto inmediato que estamos teniendo en los hospitales, en los centros de salud, resulta que ahora eso quieren trasladar a los gobiernos anteriores. No, ahora están decidiendo, en este caso. Y muchas veces dicen, no hay recursos económicos,
Pero hay que preguntar, los 4.200 millones de dólares que ingresa al Ecuador de las remesas de nuestros migrantes, los ingresos directos que pagamos los impuestos los ecuatorianos, ahora mismo tenemos a un precio bastante importante de petróleo a nivel internacional. ¿Dónde están los recursos? Y resulta que pasan justificando que esos recursos están localizando en instancias internacionales para garantizar el sistema financiero en el Ecuador. Pero lo peor de todo es que quienes se benefician, los sectores privados exclusivamente. Entonces yo creo que ahí hay un mal manejo, no hay un norte pensado desde la soberanía, pensado desde la pobreza, pensado desde la crisis, sino simplemente salvaguardar los intereses de los grandes grupos económicos. Y aquí lo decimos con total frontalidad. Todas estas condiciones, de pronto algunos ciudadanos dicen, están hablando mucho que ya debían hacer levantamiento en el año pasado. Nosotros convocamos, pero todavía la ciudadanía seguía teniendo esperanzas que sus ahorritos podían todavía enfrentar en estos tiempos. Pero creo que todos esos escenarios, los esfuerzos que hemos hecho los ciudadanos, han ido perdiendo esperanza. Por lo tanto, invitamos, este 1 de mayo va a ser una acción donde unifiquemos con todos o con el resto de organizaciones sociales, de trabajadores, de estudiantes, de profesores, amas de casa, movimiento indígena, sectores campesinos rurales. Será, en este caso, como un inicio de una nueva jornada de lucha para los próximos tiempos. Así que el día domingo, en conmemoración desde 1886, del 1 de mayo, cuando la huelga en Chicago redujo de 12 horas que tenían legalmente en esos tiempos, se redujo a 8 horas como jornada laboral. Así que abrazamos en esta lucha y todos, en este caso, a salir a las calles. Leonidas, ¿qué opinión le merece esta aparente disputa o pugna, problema, no sé cómo calificarlo, entre dos sectores del sistema financiero, el presidente de la República, banquero de tradición, y el señor Fidel Egas, propietario del Banco del Pichincha y de Medio País, entre esos un canal de televisión? ¿Qué opinión le merece que el presidente haya acusado al señor Egas, el presidente que estuvo en su momento salpicado por el caso de los Pandora Papers, haya acusado al titular del Banco del Pichincha de no pagar impuestos porque tiene propiedades, dijo, en España y que no paga los impuestos en el Ecuador? Y de esta arremetida mediática que ahora tiene el presidente de la República a través del canal del dueño del Banco del Pichincha, que ahora resulta que se da cuenta de todos los problemas que está atravesando el país. ¿Qué consecuencias puede tener para el resto de ciudadanos esta disputa entre estos dos sectores poderosos del país? Las luchas interburguesas, las luchas entre los grupos económicos siempre se han dado. No se olviden, para las caídas de los gobiernos de turno también participaron, no ha sido solo los sectores populares, también han participado en estas decisiones. Y yo creo que se avisora ese escenario. Nos acusaban de violentos, de terroristas y toda la cuestión, y seguramente van a estar pretendiendo también del escenario de movilización algunas de estas fuerzas acomodar en esa realidad. Por lo tanto, me parece importante, en este caso, para que no quede bajo decisión ni de un sistema financiero o de otro sistema financiero, deben haber políticas públicas claras. Cuando nosotros hemos insistido al presidente de la República, reduzca los intereses o que se pueda generar políticas mínimas para que se pueda resolver los problemas de los créditos, de los endeudados en el Ecuador, cuando dicen, no, aquí el Estado no puede meter la mano, aquí debe ser el mercado del sistema financiero el que define. ¿Quiénes definen? 4 bancos principalmente en este país: Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, ¿no es cierto?, Banco del Austro, ahora mismo no me acuerdo el otro banco, que finalmente definen la política financiera en este país. No es el Estado ecuatoriano a través del sistema financiero público la que define, solo ponen como referencias, y ahí los bancos privados están definiendo. Entonces, en esa realidad están disputándose quién tiene mayores posibilidades de incidir en el Estado ecuatoriano. Eso nosotros realmente vamos a luchar. Ahora mismo, el punto de los créditos vencidos en el sistema financiero público, privado o cooperativas, seguimos sosteniendo esta propuesta porque nuestros hermanos, nuestras hermanas, no solo pueblos indígenas, sino más de 4 millones de ciudadanos que dependemos de un crédito, no puede ser que estemos nosotros
sobreendeudados en muchas veces por la especulación del sistema financiero, o de pronto las notificaciones, los intereses de mora que jamás han considerado ni siquiera en la pandemia, sino simplemente la cobran, y si es que no pueden cobrar, vienen, rematan los bienes, y eso es el sistema financiero en este país. A partir del 25 de mayo en adelante, el presidente ya habrá cumplido un año en funciones, y a partir de esa fecha, Leonidas, constitucional y legalmente se podrán iniciar procesos o intenciones de revocarle el mandato. Ya lo han anunciado. En este espacio, días atrás, Pedro Granja habló de esa posibilidad. En redes sociales hemos visto a personajes como el doctor Jorge Acosta también planteando aquello, ¿no? Para eso se necesita juntar 1.970.000 firmas. En el caso particular de Leonidas Issa, yo no sé si acá cabe que hable en representación del movimiento indígena, pero usted, su caso particular, ¿se va a sumar a una intención de revocar el mandato del presidente Lasso o no? ¿O cree que esto es todavía prematuro, muy temprano? Bueno, sobre la reacción de los ciudadanos, colectivos, organizaciones frente a las políticas de gobierno, hay diferentes formas de interpretación. Unos seguramente van a coger más al tema de recoger firmas y en este caso la destitución por ese lado. Pero también puede darse el escenario de las movilizaciones a nivel nacional y generar en este caso lo que está reconocido en la Constitución. Si me recuerda la conmoción interna, puede darse la conmoción interna. En ese sentido también es un proceso jurídico válido por la Constitución. Entonces no es simplemente allanar a una idea de un colectivo, de un ciudadano, sino aquí tendremos que ir conjugando las fuerzas, porque no es simplemente estar en contra del gobierno de Lasso. Debemos de entender que no se está en contra por ser, en este caso, Guillermo Lasso. Debe entenderse que estamos en contra de todas las políticas neoliberales, que aquí han puesto criterios, incluso que ciudadanos de a pie creemos en estas propuestas que vienen desde los grandes grupos. Bajamos la obesidad del Estado. Mire, ya bajamos la obesidad del Estado. ¿Cómo está la salud, la educación? Simplemente no se puede seguir de esta manera. Así que hay procedimientos jurídicos que las saludamos, apoyaremos también, pero también hay procesos de movilización en la calle que también está garantizado en la Constitución de la República, que por conmoción interna podría generar otras condiciones para ese cambio. Leonidas, ¿qué características va a tener esta movilización del 1 de mayo? En estos últimos días, el ministro del Interior ha aclarado que se va a hacer el uso progresivo de la fuerza, si es necesario, en caso de que la movilización del 1 de mayo se salga de los canales pacíficos, digámoslo así. ¿Qué características va a tener, por un lado, y por otro, qué opinión le merece a usted el hecho de que se esté solicitando amnistía para los policías que participaron en la represión de octubre de 2019? Sobre el primero, la marcha será pacífica el 1 de mayo, en conmemoración y en rechazo a las políticas del gobierno nacional. Si genera alguna reacción allí, en ese momento, nosotros sabemos cuidar con la gente que estamos viendo. Debemos dejar claro, aquí la gente no está saliendo a manifestar por locos, ni porque quiere hacer vandalismo. La primera responsabilidad de cualquier situación que suceda en este país es el presidente de la República. Vuelva hacia la memoria del gobierno de Moreno. Por necios dejaron que llegue a un nivel de movilización y de reacción social que condujo a la implementación de la violencia, que incluso pidieron prestado desde Colombia municiones, todos los insumos, lo necesario, ¿no es cierto?, para dispersar la movilización. En consecuencia, aquí no somos los responsables los ciudadanos que no tenemos ni qué comer, los ciudadanos que en este caso no tenemos ni siquiera una plaza de trabajo, los ciudadanos que en estas condiciones nos enfermamos, vamos a un centro de salud, no existe ni siquiera una curita. ¿Por qué? Porque decidió el presidente de la República supuestamente bajar la obesidad del Estado. Allí ha dejado. Entonces la primera responsabilidad es del presidente de la República. No nos vengan a amenazar, no nos vengan a atemorizar, simplemente el pueblo. Miremos lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, aquí mismo en el Ecuador 2019. En muchas veces hemos tenido que enfrentar en esos niveles para que los gobiernos de turno entiendan. Así que dejamos bajo responsabilidad cualquier situación, y es más, en muchas veces
desde el mismo gobierno, como se demostró en el 2019, desde el mismo gobierno, en este caso, infiltran e incitan al enfrentamiento. ¿Para qué? Para justificar la implementación de la violencia que están acostumbrados desde estos sectores. Muchísimas gracias, Leonidas, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. A Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, que ha estado con nosotros. Gracias, Leonidas. Muy amable, Leonidas, gracias. Un abrazo. El día domingo, por favor, que todos salgamos a manifestar por el 1 de mayo.